Tensiones entre potencias, guerras comerciales, aranceles. Se están reescribiendo las reglas del comercio mundial, pero eso va a afectar a nuestro país y tenemos que entender cómo. Hoy en Agenda 2026 conversamos sobre el futuro del comercio internacional y cómo podemos adaptarnos a ese nuevo contexto. ¿Con quién conversamos hoy, Mónica? Sí, para eso nos acompaña Mercedes Arauz, que es investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y es autora del informe Acciones para contrarrestar la crisis de la globalización y las guerras comerciales en el Perú. Bienvenida. Gracias, Mónica. Y bienvenidos todos a Agenda 2026, un espacio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y la Red de Estudios para el Desarrollo en alianza con Comité de Lectura. Meche, ya para comenzar con el tema, en tu informe nos hablas de una crisis de globalización. Cuéntanos, ¿qué significa eso exactamente? Lo que está sucediendo en el mundo, y gracias por la pregunta, Juan Francisco, es que el mundo ha cambiado muchísimo. Nosotros hemos vivido un periodo muy interesante de casi 80 años, donde el crecimiento económico del mundo ha estado liderado a partir de una apertura creciente comercial, ¿no? Y sobre todo a partir de los 90, que es donde sentimos este gran impacto, y nosotros mismos como país convertimos nuestra política comercial en una política comercial abierta, ¿no? Lo que ha sucedido es que el comercio trae muchos beneficios en general, genera mucho más bienestar en conjunto, pero hay ganadores y perdedores siempre. Y ha habido un grupo cada vez mayor de gente que ha sentido que ha perdido en la globalización y ha comenzado a presionar por diferentes temas. Y genera, pues, obviamente, los políticos escuchan a la población y comienzan a tomar estas decisiones de política pública con intereses políticos, primero, luego por intereses geopolíticos, porque comienzan a generarse conflictos entre países, y lo vemos en el tema China-Estados Unidos, pero también los conflictos que hay en Europa por el tema Ucrania y otras áreas del mundo, el Medio Oriente, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver que esto también pueden meterse los intereses geopolíticos. Y un añadido más son los temas que están ligados al tema ambiental, los temas de sostenibilidad, que pueden ser muy buenos en sus propósitos muchas veces, pero pueden también ser excluyentes y limitar el comercio y afectar a muchas personas sacándolos de las ganancias del comercio. Entonces, creo que este es el contexto global que ha motivado la creciente proteccionismo que estamos viendo, el crecimiento de las políticas industriales y también, evidentemente, las guerras comerciales, ¿no? Justo eso nos puedes comentar cómo se está materializando justamente todo este desacople entre las economías más grandes del mundo, porque está el tema de los aranceles, tú los mencionaste, pero ¿qué otras medidas se están dando? Mencioné el tema de políticas industriales, ¿no? Y algunas son válidas, totalmente válidas. Yo sí creo que puede haber una intervención del ¿Cómo Estado. cuáles? Tal vez nos puedes dar un ejemplo. Primero, promoción de exportaciones. Eso es parte de un esquema que casi todos los países usan, ¿no? Pero otros vuelven al proteccionismo, no solamente con aranceles, sino subsidios internos que se disfrazan de subsidios para mejorar la producción, pero que pueden ser subsidios que, como te digo, reorientan el comercio, ¿no? Y afectan algunos temas. Por ejemplo, el caso más claro fue en la época de Biden el subsidio a todo lo que es microprocesadores. Y que no lo hicieron solamente el gobierno americano, sino también lo hizo el gobierno chino y también lo hizo el gobierno europeo. Entonces era una guerra comercial, no por el proteccionismo, sino a través del subsidio de estas industrias que claro, países tan grandes pueden gastar un montón de plata en eso, pero los otros países quedamos fuera del mercado porque estos señores le meten recursos muy grandes a partir de crecientes de déficits fiscales, pero hacen que los otros países sean menos competitivos, aun cuando pudieran tener ventaja comparativa, ¿no? Entonces las medidas son variadas, hay aranceles, hay políticas industriales, ¿no? Y hay también estas previsiones de importar algunas cosas, ¿no? Claro, o de exportar, ¿no? Por ejemplo, el modelo de prohibición de exportaciones ya existe también, siempre vetado en el mundo de la Organización Mundial del Comercio, pero recientemente China anunciaba, por ejemplo, prohibición de exportaciones de tierras raras, que son aquellos insumos que son necesarios para todas las industrias tecnológicas en estos momentos, ¿no? Ujú. Hay una guerra, pues entonces, entre gigantes y cada uno tiene sus propias armas. ¿Cómo queda el Perú en todo esto? ¿Cómo nos golpea? ¿Hay sectores específicos, crees tú, Meche, que le estén pasando peor? ¿Hay sectores que pueden ganar a partir de esta crisis? Es que el tema es que como se ha desordenado tanto el comercio, antes tú tenías reglas, ¿no? Tú tenías compromisos dentro de un marco de la Organización Mundial del Comercio, que fue el arreglo
que se hizo desde después de la Segunda Guerra Mundial para la paz global. Entonces tú sabías pues que había frases como esta, ¿no? Trato de nación más favorecida, que significaba que todo el mundo tenía, si yo te daba a ti un arancel más bajo, tenía que dárselo a Mónica también. Entonces no había forma en que tú tuvieras aranceles diferenciados, pero ahora lo que estamos viendo son acuerdos bilaterales con aranceles diferenciados y de acuerdo a las necesidades y gustos del cliente y que son muy complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump ha puesto un arancel generalizado de 10% para todo el mundo. Y bueno, eso es para captar ingresos fiscales, ese es su objetivo, yo creo. Y ahí estamos nosotros, con 10%, después de haber llegado a través del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos al 0% justo este año. Estábamos en 0, entonces nos pasamos de 0 a 10. Tanto para importación como para exportación. Es un absurdo, ¿no? Encontrarnos en esa situación. Pero de repente competimos con México en paltas o arándanos en misma temporada y ellos pueden entrar con 0 mientras nosotros entramos con 10, porque su acuerdo con México está más relacionado a temas políticos como la migración o el fentanilo, ¿no? Las drogas. Entonces, estos acuerdos alteran mucho. Después hay canales adicionales, comerciales, ¿no? Le sube el arancel al cobre, pero no le suben al arancel al cobre que nosotros exportamos. Entonces decimos, ay, qué alivio, ¿no? No es el mineral del cobre y otros que de baja elaboración, sino los más elaborados. Pero nuestros principales compradores, que son China y Japón, ellos sí se ven afectados por un arancel altísimo. Entonces, ¿eso va a bajar nuestra demanda por cobre? Podría también, ¿no? Hay diferentes fenómenos corriendo al simultáneo. También la demanda de cobre no creo que baje mucho porque está creciendo la demanda por cambios de la matriz energética, pero sí nos pueden afectar de diferentes maneras y con mucha incertidumbre, y ese es el gran problema, ¿no? Sí, y ahí creo que algo que es difícil a veces explicar, los economistas a veces somos muy malos para eso, cómo eso le va a afectar a las personas, digamos, a los trabajadores que no necesariamente están metidos en un sector que exporta o en un sector importador, porque piensan, bueno, ya esto está pasando en el mundo, pero esto no me afecta a mí porque yo soy taxista, yo trabajo en un mercado, yo trabajo vendiendo desayunos, ¿no? Entonces, como que no lo veo tan relevante. ¿Cómo podemos explicar que sí le va a impactar? Hay varios canales de impacto, ¿no? Porque un primer canal es el comercio, que acabo de explicar, pero hay otros canales que están ligados a cómo se mueven los mercados, por ejemplo, los mercados financieros, el tipo de cambio. Tú estás viendo que el tipo de cambio ahorita está el dólar cayendo. Y si tenías ahorros en dólar, te duele porque la caída es enorme, ¿no? Estabas en 3.80 y ahora estamos en 3.40, o sea, es un número grande. Sí, duele, sí. A pesar de que eso A él le también, duele. a pesar de que eso sí puede dolerlos a cualquiera que tenga un ingreso en dólares. Pero, digamos, a pesar que eso también refleja en algo el éxito de nuestra capacidad exportadora, ¿no? Hay que reconocer también que eso hace que la moneda nacional se aprecie. Sin embargo, por ejemplo, tienes que comenzar a manejar tus ahorros más en moneda nacional, eso es lo más importante, ¿no? Y manejar tus riesgos a partir de moneda nacional, y si vas a apostar al dólar, apuesta pues con largo plazo, pero no que sea tu moneda de refugio ahora. ¿Qué puede más pasar? O sea, el canal de crecimiento económico que mencioné. El canal de crecimiento también, porque la economía global, dada esta incertidumbre, está creciendo mucho menos. Entonces, en vez de tener expectativas de crecer al 5%, como sería lo ideal para nosotros, podemos ver que nuestro crecimiento, además de nuestras malas políticas a veces, pero también puede ir a tasas menores que las que hubiéramos tenido en otros momentos donde el éxito comercial nos acompañó y crecíamos al 7%. Pues entonces ahora estamos hablando de 3.5, ojalá que podamos irnos a 4 o 5% sería lo ideal, ¿no? Claro. Y cuando el crecimiento es más bajo, en general, el problema que tenemos viene por el lado del empleo, Así es. ¿no? Ya la chamba empieza a faltar, las inversiones bajan, también está el lado de la pobreza, que en este momento en Perú también ha subido bastante. Y esa pobreza se refleja en desnutrición infantil, en Así anemia, es. en problemas reales, ¿no? Y tienes este tema que efectivamente la inversión extranjera viene al país, pero porque tiene perspectivas de largo plazo, pero es bien difícil con este grado de incertidumbre decidir dónde invertir. Entonces, al final, muchos de los inversionistas, sobre todo lo que es de corto plazo, se van a refugios como el oro. Sube el precio del oro artificialmente y eso te genera también el otro problema que es la existencia de economías ilegales en la minería, por Claro. ejemplo, Claro, ¿no? claro. Meche, en el informe nos comentas que los países ahora comercian con sus amigos, ¿no? Sí. Yo tengo amigos,
¿Pero el Perú también tiene amigos para comerciar? Mira, yo creo que sí, Perú hizo una estrategia comercial muy saludable, sobre todo a partir del 2005, 2006, en que abrimos mercados diferentes. Abrimos no solamente Estados Unidos, que fue, creo, importante, sino teníamos comercio con nuestros vecinos, Comunidad Andina, Alianza del Pacífico, pero también con los de Mercosur, pero nos fuimos más allá, hemos mirado a Europa y a Asia como socios, y ahora estamos mirando a la India como una posibilidad, o sea, tenemos 23 acuerdos comerciales y la India es uno de aquellos que está en camino que yo creo que va a ser bien interesante. Entonces creo que esa oportunidad de abrir mercados te hace menos dependiente de dos economías, de China y Estados Unidos. Entonces la idea es diversificar mercados, así como diversificamos productos, que también es una urgencia, y hay que buscar siempre mantener esa relación y decirle a nuestros propios productores y exportadores, oye, la ruta exportadora no es solo de un camino, no es solo Estados Unidos, no es solo China, hay multitud de mercados donde tus bienes pueden ser comprados y te pueden recibir bien y hay interés, ¿no? O sea, Como diría Roberto Carlos, hay que tener muchos un amigos. millón de Un amigos. millón de amigos. No, es que son más de 1 millón de amigos, la verdad. El tema de Perú abierto al mundo es que nos da la posibilidad de hablar de miles de millones de amigos ahora, porque si te digo China y te digo India, estamos hablando de poblaciones gigantes Exacto. que pueden tener demandas muy interesantes, no solo de bienes, de materias primas, sino de alimentos, por ejemplo, de confecciones, de partes y piezas de carros y cosas como el estilo. Nosotros exportamos, por ejemplo, baterías a México y a otros países y podría ser interesante, o vidrios para autos eléctricos, que creo que podemos expandirnos si tenemos estrategia económica certera, ¿no? Eso, y justamente porque ahí tenemos un reto grande, porque dependemos de estas cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Perú no tiene control sobre la política comercial de Estados Unidos, de China, y ante eso, entonces tenemos que protegernos y una de esas vías es tener estrategia. ¿Tú nos puedes contar un poco más de qué otras cosas puede hacer el Perú para atender mejor, para protegerse ante estos problemas que son cada vez más grandes y salir adelante, ¿no? Aprovechar las oportunidades. Como tú dices, es más que protegerse, es los dos lados. Hay la oportunidad de la protección, pero también la oportunidad de aprovechar los espacios donde hay entrada. Ujú. Y creo que las oportunidades de entrada son más valiosas que las de protección. Yo soy enemiga de que nosotros subamos los aranceles porque como país pequeño subir los aranceles Claro. no nos sirve para nada. Pero si hay oportunidad, sí, en primer lugar, mantenemos, y esto es un mensaje claro para los candidatos, es ningún país puede crecer si no tiene unos buenos fundamentos macroeconómicos. O sea, un buen banco central de reserva independiente, una macroeconomía saludable, el gasto fiscal controlado, nada de aumentos salariales a diestra y siniestra sin una mirada de eficiencia en el gasto y sabiendo recaudar adecuadamente. No podemos tener pues este problema de la superinformalidad que nos ha mostrado el Banco Mundial recientemente, ¿no? Y que eso genera pues que no hay ingresos fiscales adecuados porque no estamos generando empleo adecuado, ni tampoco generando empresas que puedan cumplir adecuadamente con su pago de impuestos. Pero eso es un trabajo básico, pues, fortalecer esa parte de la institucionalidad macro. Luego yo creo que hay que hablar de tener una estrategia comercial. Yo creo que hay que seguir abriendo mercados y eventualmente tener algunos mecanismos de defensa comercial, que es diferente a tener protección, Proteccionismo. porque defensa comercial puede darse cuando hay estas desviaciones al comercio que se están dando, porque te cierran a estos países grandes, otro mercado les cierra el mercado y pueden inundar mercado o terceros mercados como el nuestro. Tener una defensa comercial seria, que Indecopi funcione ahí muy cuidadosamente, que ve los temas de salvaguardias, de, digamos, antidumping o cualquier otra medida. Pero la mayor práctica es esa penetración adecuada en múltiples mercados y jugar con nuestro tema de competitividad, la competitividad sistémica que necesita nuestro país, hacer políticas de desarrollo productivo que reduzcan costos de transacción generalizados y ver dónde hay oportunidades de, oye, desarrollos industriales interesantes. O sea, tenemos sectores como el turismo, como la agricultura,
como la propia minería, que inclusive puede ser un jalador importante que jala a muchos proveedores, y también podríamos eventualmente, si tenemos adecuada infraestructura y cosas por el estilo, generarse hacia adelante, ¿no? El camino de encadenamiento hacia adelante. Creo que tenemos que pensar en, sí, podría haber desarrollos industriales nuevos a partir de la idea esta de las zonas económicas especiales, gracias a los puertos, al desarrollo del hub portuario regional que tenemos, pero con cuidado. O sea, no hay que estar malgastando la plata en dar subsidios y se van al aire, sino tenemos que asegurarnos que estos subsidios significan un salto cuántico en temas de captación de tecnología, mejora de la calidad de nuestro capital humano en esa dirección, creo yo, ¿no? Sí, porque ahí hay, digamos, bastante que hacer y justamente ya se vienen las elecciones también. Sí, pues entonces, ¿qué cosa le dirías tú a los próximos candidatos, Meche? ¿Qué le recomiendas como primer paso que debería dar el Perú para fortalecer su posición en este nuevo contexto global? Creo que hay que tener visión de largo plazo y de estabilidad y sostenibilidad. Entonces yo creo que si uno tiene esa visión puede hacer estas políticas. Tienes que ver todas las regiones y trabajar con ellas para poderlas enlazar y tener una capacidad de gobernanza muy sólida. Y eso significa tener un pacto público-privado que ayude a encaminarnos en esta dirección, que diga, Perú de aquí a 10 años, de aquí a 30 años, va a estar en esta situación. Claro. O sea, no mirarnos de corto plazo y ver los beneficios de corto plazo. Hay que evitar todo favor mercantilista, y creo yo que la estabilidad jurídica que acompañe todo este proceso es fundamental, ¿no? Entonces, estabilidad jurídica no significa que no cambies leyes, sino que hagas mejores leyes, pero encaminadas siempre con esa mirada país. Entonces, ese pacto, no sé, un acuerdo nacional repotenciado, en donde los actores todos den su opinión, de izquierda, derecha, de donde vengan, pero que tengan una mirada de largo plazo en vez de quedarnos en las minucias y los pleitos políticos que a veces realmente nos quitan el foco, ¿no? Para avanzar. ¿Eso qué implica, Mercedes? Porque eso implica, vamos a apostar por estos sectores, vamos a apostar por estas industrias, vamos a apostar por salir más a Asia, ver cómo llegamos a Europa de una forma más eficiente, con el tema de la calidad de los productos. O sea, ¿cómo, por dónde tú dirías eso? Las empresas y el gobierno se tienen que poner de acuerdo. Como digo, elegir industrias es un poco riesgoso. Ujú. Ya, yo creo que hay que hacer. Y recientemente había un estudio bien interesante del fondo que te dice si podría haber política industrial en cuanto tú tengas, por ejemplo, que resolver temas ambientales y te ayuda a reducirlo. Usemos las industrias que ya conocemos son exitosas. O sea, yo te diría, sí, tenemos minería, pesca, agricultura, turismo, que son sectores que tienen mucho potencial y que atan y jalan a manufactura y otras industrias más. Yo creo que por ahí podríamos trabajar, pero no enfocarnos en resolverle el problemita a un sector en particular y nos olvidamos de que puede afectar a otros negativamente y tener efectos salpicaduras negativos, ¿no? Sí creo que hay que potenciar los mercados externos, y eso significa mucha promoción comercial, mucha intervención. No desaparezcamos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que en los últimos 25 años ha tenido mucho éxito. Creo que esta mirada de reduccionista, de eliminar ministerios, no sirve para nada. Lo que sirve es mejorar la gestión y reducir la grasa de contrataciones que no tengan sentido, ¿no? Pero no perdernos ahí. Y vuelvo a insistir, hay que tener un liderazgo donde hay que escuchar las voces también de las regiones. Yo creo que las regiones pueden aportar mucho y tenemos que desarrollar una infraestructura que nos una más también. Sí, ¿no? En términos justamente de la dotación de infraestructura, ¿no? Yo creo que hay bastante espacio para mejorar por ahí, ¿no es cierto? En términos de puertos, ferrocarriles, carreteras, o sea, maneras como se comunica el país y los productos llegan al resto del mundo. Es increíble todo lo que puedas hacer y energía. Perú es un país rico en energía, por ejemplo, porque nosotros somos más del 50% de lo que consumimos es energía de hidro, ¿no? De agua. Pero tenemos gas, podemos tener el tema solar, podemos tener el tema, todas las renovables, ¿no? Solar, eólico, todo lo que te puede dar una posibilidad de desarrollo está ahí. Y somos más baratos. Entonces, alguien que pueda venir a invertir en estas áreas ayuda a crecer, ¿no? Entonces, creo que ahí, siempre que teniendo cuidado, otra vez, ya queremos interconexión con el Atlántico, sí, pero no pases una carretera por el medio del Amazonas, pues, porque ahí hay daños ambientales. Lo puedes hacer por otra zona. Hay que planificar adecuadamente, pero llevarlo a cabo. Planificación pura no sirve. Tiene que pasar de la planificación al presupuesto, y un presupuesto
que no sea inercial, sino un presupuesto que realmente incluya el ciclo de los proyectos productivos y los proyectos de infraestructura que tienes en Creo que nos consideración. saca bastante claro porque aquí hay bastante que hacer, pero falta esa visión, ¿no? Esa y actuar con propósito y no quedarse en el papel. Si tú tuvieras enfrente al futuro presidente del país que te está mirando ahí, Mercedes, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías como recomendación para justamente que el Perú pueda salir adelante ante todo este turbulento escenario internacional? El modelo económico que Perú optó a partir de los 90 y que enriqueció a partir de los 2000 con más políticas públicas y la apertura comercial masiva, es un buen modelo económico. Creo que hay que trabajar y defenderlo, pero eso implica también darle la seguridad jurídica. Entonces, no podemos estarle haciendo trampa al modelo para satisfacer deseos populistas, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidarlo. Y eso implica responsabilidad. Y una responsabilidad bien importante es tenga cuerpos técnicos que le duren 5 años. Un ministro que dura 5 años va a hacer un montón de cosas. Si tiene ministros que cambian todos los semestres, y ahí ya estamos teniendo problemas, porque un ministro aprende en 6 meses, recién. Después ya es más difícil. Claro. ¿No? Y si Entonces, justo lo cambian ahí, no llega a concretar a ninguna política. concretar nada, sí. Y la conversación público-privada, que es clave, ¿no? Ahí hay que tener oído y ese oído ayuda a saber exactamente qué quieren las personas que son a las que administramos, ¿no? Porque finalmente nosotros desde el Estado somos servidores públicos, ¿no? Entonces, como servidores tenemos que atender y escuchar a nuestros administrados. Sí, pues hay que proteger las cosas que hemos hecho bien hasta ahora, ¿no? Y las buenas ideas no se defienden solas. Gracias, Meche, por compartir tus ideas hoy con nosotros. También gracias a la gente que nos escucha. Si quieren poder ver el informe completo, lo pueden descargar de agenda2026.up.edu.pe. Y pueden seguir todos los episodios de Agenda 2026 en Spotify y en la web de Comité de Lectura. Nos vemos. Hasta la próxima.